Reveladas, dos historias escalofriantes sobre brujas malditas y sus secretos siniestros. OCULTOS. Ana, madre soltera de dos pequeños, regresaba a casa después de una larga jornada en la fábrica. El frío de la noche y las sombras danzantes en las paredes de la vecindad transmitían una sensación de desasosiego. Mientras cruzaba el umbral de su hogar, una extraña presencia parecía impregnar cada rincón, cada objeto. Se detuvo un instante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, como si algo o alguien la estuviese observando. En la cocina, un suave susurro la llamaba, casi imperceptible, pero resonaba como un eco en su mente. No hagas caso, se dijo a sí misma, intentando ignorar la bruma de terror que comenzaba a envolverla. Cuando entró al cuarto, vio a sus hijos dormidos. Sin embargo, Sofía, su pequeña de 8 años, tenía la mirada perdida, fija en un rincón oscuro, como si contemplara algo que escapaba a la comprensión de su madre. Sofía, cariño, ¿qué ves?, preguntó Ana, con la voz temblando, pero la niña solo parpadeó, sus ojos reflejando una inquietante calma. El barrio era un lugar conocido por sus oscuridades. Había murmullos, historias de sombras y brujas que acechaban en la penumbra. Ana había escuchado, pero siempre los había desestimado, pues su única preocupación era cuidar de sus hijos. Esa misma semana, todo comenzó a torcerse. Diego, su pequeño de 5 años, hablaba de un amigo que no podía ver, y Sofía recitaba versos de un idioma extraño, uno que le helaba la sangre a Ana. Las noches eran inquietantes, cada susurro del viento dejaba un nudo en su estómago. Una tarde, cuando su mente buscaba un respiro, conoció a don Alberto, el anciano de la vecindad. Con voz temblorosa y cansada, le advirtió, a medianoche, cuando la luna brille, lo que se oculta en la oscuridad vendrá por la familia marcada. Ana sintió que el corazón se le salía del pecho, pero le restó importancia. No podía permitir que el miedo la controlara. Las amenazas del barrio no eran nada comparado con la vida que debía construir para sus hijos. Esa misma noche, sentada en un viejo baúl que pertenecía a su abuela, encontró un libro polvoriento. Con manos temblorosas, empezó a leer. Las palabras fueron como un hechizo, envolviendo la habitación en un aire pesado y frío. Un viento helado la hizo temblar, los colores parecían desvanecerse, y el pánico se desató en su pecho. ¿Qué he hecho?, murmuró, sintiéndose atrapada en un oscuro laberinto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche se tornó más oscura. Gritos desgarradores resonaron en las calles. Ana corrió hacia la ventana, solo para ver a los vecinos congregados, con rostros pálidos. Un niño del barrio había desaparecido. Rumores sobre brujas malignas volvían a llenarle la cabeza, las mismas que nunca había creído. Su corazón latía con furia, presionándole el pecho. Recordó las palabras de don Alberto y un miedo nuevo comenzó a formarse. ¿Y si todo lo que había considerado ruido vacío era verdad? En su desesperación, buscó ayuda de las autoridades, pero los policías no le prestaron atención, solo murmullos de desdén y risas. La soledad la abrazó con fuerza. La protección que había buscado siempre estaba cada vez más lejos. Ana se dio cuenta de que su familia estaba en peligro real, y que la verdadera amenaza no venía de las brujas, sino de aquellos que deberían cuidar de ellos. Una última advertencia marcada en el libro retumbó en su mente mientras una sombra oscura se proyectó en la puerta, desdibujando el límite entre la vida y sus peores pesadillas. ¿Podrá Ana proteger a su familia de lo que acecha en la oscuridad? La noche apenas comenzaba a desvelar su verdadero terror. El silencio que siguió a los gritos fue aterrador. Ana sintió que su corazón se congelaba en su pecho mientras miraba la escena desde la ventana. Los vecinos, sus rostros amarillos como cera, murmuraban y buscaban a su alrededor, como si el aire mismo estuviera lleno de miedo palpable.
Un niño, uno de los más pequeños del barrio, había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que había ignorado cobraron vida en su mente, y la sensación de un peligro inminente la envolvió como una sombra. Debo hacer algo, se dijo, apretando los puños con determinación. Miró hacia sus hijos que dormían en la oscuridad, sus rostros inocentes contrastando con la pesadilla que se desarrollaba afuera. Pero, ¿qué podía hacer ella? No era una heroína, solo era una madre que luchaba por proteger lo que más amaba. Aguijoneada por la urgencia, Ana se dirigió al viejo baúl donde había encontrado el libro. Sus manos temblaban mientras lo abría, y un olor a polvo la envolvió, como si el mismo tiempo se hubiera detenido dentro de aquel lugar. Volvió a leer las palabras que la habían atrapado, ansiedad y miedo danzando en su mente. Cada página parecía vibrar con una energía oscura, y ella sabía que una decisión debía ser tomada. El conjuro, murmuró, recordando una frase que había captado mientras leía. Ana no era una bruja, pero el instinto de protección la empujó a intentarlo. Con lápiz y papel, comenzó a anotar las palabras antiguas, su voz temblorosa pronunciando sílabas desconocidas que parecían vibrar en el aire. En ese instante, el viento afuera aulló con más fuerza, y las luces comenzaron a parpadear, como si la casa se resistiera a lo que estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, Sofía se despertó y la miró fijamente. «Mamá, ¿por qué estás haciendo eso?», preguntó con una voz suave, pero llena de inquietud. Ana se giró, la mirada fija en su hija. «Cariño, tengo que protegernos», respondió con firmeza, aunque la duda la consumía. Los murmullos del exterior se convirtieron en un espeluznante coro de lamentos. Ana, en medio de su ritual improvisado, sintió que la energía en la casa cambiaba. Un susurro suave y familiar pareció deslizarse por las paredes, algo que se asemejaba a una risa burlona que la dejó helada. Sofía sonrió, pero sus ojos reflejaban un desconcierto inquietante. «Está feliz de verte», murmuró, y el corazón de Ana se hundió al escuchar esas palabras. La tensión creció como una ola oscura, llenando cada rincón de la habitación. Un fuerte golpe sonó en la puerta principal, seguido de una voz grave que llenó la casa. «Ana, abre. Sabemos lo que le hiciste a la familia que marcaste». Eran los policías, pero su tono era diferente, más rudo, más amenazador. Ana se detuvo, con el corazón martilleando en su pecho. ¿Cómo sabían? La advertencia de don Alberto resonó en su mente, y un frío helado se apoderó de su cuerpo. Tenía que decidir rápidamente. Debía abrir, o aferrarse al último fragmento de esperanza que le quedaba. La locura se cernía sobre ella, y los murmullos detrás de la puerta se hacían más insistentes, más hambrientos. «Mamá». Sofía chilló, sus ojos llenos de terror. ¿Estaba lista para enfrentar lo que venía? El viento aullaba con fuerza, y Ana estaba frente a una decisión mortal: abriría la puerta a lo que acechaba, o se arriesgaría a manifestar un poder que no comprendía. La noche aún escondía secretos terribles, y el verdadero horror apenas empezaba a desvelarse. ¿Permanecería en la penumbra o se adentraría al abismo de lo desconocido? Ana se quedó paralizada, sintiendo como el aire se espesaba a su alrededor. El nombre que los policías habían mencionado la atravesó como un rayo helado. La familia que había marcado en su desesperación había sufrido, y la culpa la devoraba. Pero más que eso, un pánico inimaginable se arrastraba en las sombras de su mente. «Ana. Abre», volvió a gritar una de las voces, esta vez con una urgencia que hacía eco en las paredes de la casa. Sofía se pegó a su lado, buscando consuelo sin comprender del todo el peligro. Ana respiró hondo, consciente de que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, los efectos serían irreversibles. Decidida, corrió hacia la puerta, cada paso un recurso en un juego donde no había garantías. Con una mano temblorosa, se acercó al pomo, la frialdad del metal la hizo estremecer. El silencio era vicioso, como si el aire estuviera conteniendo el aliento. «Aléjate, Sofía», por favor, le pidió Ana mientras se colocaba frente a la puerta. Sus instintos madre la empujaban a protegerla. Mientras sujetaba el pomo, sintió que algo pasó a su lado, algo ligero como un susurro pero pesado como un ladrillo en su pecho. «Mamita», se quejó Sofía, más angustiada que nunca. La puerta tembló con otro golpe,
y esta vez un grito desgarrado resonó en el aire. Era el niño desaparecido. Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sin pensar más, giró el pomo y abrió la puerta. A su frente, no había policías, solo una neblina oscura cubriendo la entrada, y 5 sombras fluctuantes que parecían moverse de manera independiente. ¿Lo ves? Lo sabemos todo, dijo una de las sombras, su voz como un susurro gitano, y ambas se sintieron invadidas por una ola de frío que les caló hasta los huesos. No eran ni hombres ni mujeres, sino figuras distorsionadas, se desvanecían y aparecían a su antojo, riendo en un eco escalofriante. Ana. Cierra, gritó Sofía, pero Ana estaba atrapada en una especie de trance. Las sombras danzaban, iluminadas de a ratos por un fogonazo fugaz. Ella entendió de inmediato, no eran respuestas las que buscaban, eran culpas, anhelos dorados que se armasen del suelo de su alma. Necesitaba actuar. En el nombre de las antiguas fuerzas, gritó, levantando la mano como si conjurara poder. Pero al hacerlo, algo dentro de ella estalló. El ritmo de su corazón se mezcló con la risa de las sombras, el eco reverberando en su mente como una promesa maldita. Las figuras se acercaron, tomando forma en algo que ni siquiera Ana podría haber imaginado. Desde esas profundas oscuridades, la cara del niño se esbozó entre las sombras, su mirada vacía buscando consuelo. «Mamá, sálvame», dijo con una voz ajena, y Ana sintió que el aire se le escapaba. Afuera, los murmullos de los vecinos se intensificaban, sus ojos llenos de horror ante la escena que se desarrollaba. «Ellos saben», exclamó uno de ellos. De repente, el viento aulló con fuerza descomunal y la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada en una oscuridad inminente. El eco de sus propios pensamientos se convirtió en un grito que reverberaba en la nada. Ana, sintiendo que la locura tomaba su mente, se volvió hacia Sofía. «Debemos irnos de aquí, cariño. Rápido». Pero la realidad se volvió confusa. La casa parecía encogerse, y sus corazones latían al unísono, como un solo ser. En ese instante, un débil susurro filtrado por la niebla envolvió a Ana. «¿De verdad quieres salir? ¿O será que deseas quedarte y enfrentarlo todo?». Y ante esas palabras, la ventana estalló en 1000 pedazos, dejando entrar una luz espectral que mezclaba el horror con un extraño sortilegio de esperanza, provocando que Ana tropezara hacia adelante. La trampa estaba tendida. El verdadero horror, lo que acechaba en lo más profundo de la noche, estaba a punto de revelarse. ¿Qué secreto oculto había liberado realmente? El eco de la voz que susurró en su mente resonaba más fuerte que nunca. ¿Era un valor imprudente o una locura segura lo que acababa de desatar? La neblina aumentaba, y la noche seguía trayéndola hacia lo desconocido. Ana miró a Sofía, y allí, en sus ojos inocentes, creyó ver un futuro más oscuro que el mismo instante. El verdadero desafío comenzaba ahora. ¿Habría alguna forma de salir de esta trampa, o quedaría atrapada para siempre en el oscuro laberinto de su propia creación? La neblina envolvía todo a su alrededor, una muralla opaca de oscuridad y misterio que parecía cobrar vida propia. Ana se aferró a la mano de Sofía, sus dedos temblorosos parecían un hilo en medio del abismo. La luz espectral que había entrado a través de la ventana titilaba como una estrella excitante, pero no iluminaba los rincones más oscuros de la casa. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Sofía, su voz un hilo de terror que atravesó el silencio denso. Ana respondió con un gesto, pero ninguna palabra escapó de sus labios. La atmósfera estaba cargada, y el pavor la hacía morderse el interior de la mejilla. Las sombras se acercaron más, tomando forma y cuerpo, distorsionándose en una danza cada vez más frenética. Ana sintió el frío como un latigazo, recorriendo su espina dorsal y helando su sangre. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, sin saber si buscaba respuestas o simplemente quería romper el silencio. Una de las figuras ladeó su cabeza, mostrando una cara que parecía una mueca de dolor y risa al mismo tiempo. «Nosotros sabemos más de ti de lo que imaginas», susurró, su voz un eco de 1000 destinos perdidos, rasgados por la pena. Ana dio un paso atrás, sus piernas casi cediendo bajo su propio peso. «No tengo nada que ver con ustedes». Pero sus palabras se sentían vacías. Sabía que eran sus propios secretos lo que las sombras deseaban, los pesares que llevaba ocultos en su corazón. La neblina la envolvía más,
como si la casa misma estuviera exhalando sus oscuros secretos, atraída por la angustia. «Deja de hablar, mami», suplicó Sofía, observando fijamente la figura que se acercaba. Ana se agachó a su altura, desesperada por presentar una imagen de fuerza. «Voy a protegerte, Sofía. Siempre lo haré». Pero en su interior, la duda comenzaba a florecer, una sombra terrible que crecía. Las voces de la sombra se convirtieron en un murmullo unificado, una melodía que desgarraba la conciencia. «Alimenta la culpa, Ana, ¿cuándo dejarás de ocultar tu verdad?». Recogió aire y avanzó, y en ese momento, una de las figuras extendió una mano hacia Sofía. «¿La vas a dejar ir? Un precio tiene que pagarse», dijo con un tono tan seductor como amenazador. Ana sintió que su aliento se detenía, y el terror vibró en sus oídos. «No. Ella es solo una niña, no tiene nada que ver con esto». La determinación tembló en su voz, pero la risa burlona de las sombras resonó en sus oídos. «¿Te crees la heroína de tu propia historia?», preguntó una sombra. «Sin embargo, siempre has arrastrado un monstruo a tu lado, el pasto será consumido por las llamas de la culpa si no lo enfrentas». Ana reproducía sus propios recuerdos, esos momentos oscuros de su vida que había intentado suprimir. La pérdida, el miedo a lo incontrolable, la distancia entre ella y su pequeña la casa se sacudió, revelando la debilidad en su interior al enfrentarse a la verdad. De pronto, todo pareció girar. Las paredes temblaban, y los ecos de voces perdidas retumbaban en su cabeza. ¿Vas a dejar que sigan manipulándote? ¿O te atreverás a mirar a tus demonios a la cara? Ana luchó por despejar la mente, su corazón latía con una fuerza que podía romper el cristal de las ventanas. Los ecos se desvanecieron, pero una visión aterradora emergió. La cara del niño desaparecido volvió a aparecer entre las sombras, su expresión era desesperada, un reflejo de tormento. «¿Por qué no me salvaste?», preguntó, la tristeza corrupta, y Ana sintió un quebranto dentro de ella, como si 1000 patas de araña recorriesen su piel. La verdad era un monstruo que había estado escondido. «No puedo. No puedo», gritó, y la casa respondió a su angustia. El suelo tembló, haciendo que Sofía se aferra con más fuerza a su madre. Justo entonces, el aire se colmó con un sonido ensordecedor. Una energía vibrante y oscura se acuñó en la habitación, como si las sombras intentaran tragarla entera. Era una oportunidad, un instante, y Ana sintió que el suelo se alineaba. «Hay que elegir», dijo una de las figuras, su rostro deformado por una risa malévola. «¿Sus secretos, o su libertad?». El tiempo parecía detenerse y la luz se volvía más intensa frente a la oscuridad que acechaba. Ana sintió un tirón en su pecho. Lo que estaba en juego era más que su vida y la de Sofía, y cuando las sombras cargaron nuevamente hacia ella, comprendió que el verdadero horror no se ocultaba en lo desconocido, sino en lo que había dejado atrás. «Tú decides». «Atrévete», resonó la voz, y el corazón de Ana se detuvo. La elección estaba ante ella, y con la muerte como eco recurrente, Ana se dio cuenta de que, por fin, debía afrontar su propio laberinto interior. Porque al final, no conocer el pasado podía ser el mayor de los horrores. La casa rugió, y los susurros de las figuras resplandecieron, palpables y abrumadores. Ana estaba al borde de una revelación, y lo que fuera que descubriera esa noche, cambiaría todo para siempre. ¿Podría realmente enfrentarse a sus propios demonios o se perdería en la oscuridad traspasando límites irreversibles? La casa pareció cobrar vida, pulsando con un ritmo macabro que resonaba en cada rincón. Las sombras, como serpientes enfurecidas, se arremolinaban a su alrededor, guiadas por una fuerza que Ana apenas podía comprender. Susurros helados rasgaron el aire, flotando como hojas muertas en un viento gélido. Sofía, aferrándose a su madre, buscaba consuelo en sus ojos, pero Ana no podía evitar mirar hacia las sombras que se agitaban. «Mamá», murmuró la pequeña, su voz apenas un eco temeroso. Esa palabra la destrozaba, una punzada que atravesaba su pecho. La culpa, el miedo, y la desesperación se entrelazaban con la sombra de su pasado, un recolector de secretos que nunca había elegido compartir. Una de las figuras se acercó más, y el aire alrededor de Ana pareció hacerse más denso. «Vas a elegir», la retó, la voz llena de un eco cruel. «¿Tu carga o el futuro de tu hija?».
Entre las sombras, una luz comenzó a brillar, un pequeño destello que apenas iluminaba sus caras deformadas. El rostro de la figura se transformó, revelando la imagen del niño desaparecido. No puedes esconderte, Ana. Solo tú puedes decidir. El horror invadió su mente como veneno. Su elección era un camino retorcido, donde cada paso podía llevarla a lo más profundo de su oscuridad. Sofía, sin saberlo, se convirtió en el faro de esperanza en medio del terror. No tengo nada que ocultar, murmuró Ana, aunque sabía que las palabras eran solo una fachada. Las sombras rieron, un sonido que atravesó el umbral del pánico. ¿Y qué tal la verdad sobre tu padre? Él tampoco está o tal vez no quieres recordarlo. La figura sonrió, deformándose en una mueca grotesca. Las palabras atravesaron la mente de Ana como dagas afiladas. La imagen de su padre, una figura autoritaria y distante, se alzó en su memoria, mezclándose con el niño perdido. Gritos apagados y recuerdos ahogados comenzaron a despertarse, obligando a Ana a cuestionar el costo de su silencio. No. Cállate, gritó, y las sombras respondieron con un estallido de risas que reverberaron en la casa. Sofía dio un paso hacia atrás, aterrorizada, y Ana sintió que la estabilidad de su hija se tambaleaba. No estoy aquí para hacer un trato, dijo, aunque su voz temblaba, cada sílaba un hilo enredado en su miedo. Las luces comenzaron a palpitar, intensificándose y disminuyendo en un ciclo aterrador. ¿Qué vale más? ¿Este frío abrazo de la verdad, o el calor del amor?, preguntó la sombra, y el aire se volvió más helado. La habitación se oscureció, vaciándose de todo lo que había conocido. Lo que realmente tenía que enfrentar había cobrado forma, permitiéndole vislumbrar la monstruosidad que tenía encarcelada en su corazón. Ana, sentada sobre su propia culpa, comenzó a temer sus propios pensamientos. Elige, Ana. Mientras más esperes, la oscuridad reclamará lo que le pertenece. La figura sonrió, sus ojos inyectados de una locura palpable. El tiempo se dilató. Cada segundo se sintió como un eco que rugía en su pecho. Con un acto de desesperación, Ana cerró los ojos. Recordó la risa de Sofía, su pequeño cuerpo tirado en el césped, las historias compartidas antes de dormir. Era lo único que podía permitirle combatir la oscuridad que la rodeaba. Mi amor por ella, murmuró, y cuando abrió los ojos, la casa pareció encogerse. La neblina comenzó a disiparse, como si su decisión hubiera fragmentado el hechizo que la inmovilizaba. Pero había un precio que nadie se atrevió a mencionar. De repente, una sombra se abalanzó, extendiendo una mano fría hacia Sofía. El rostro de Ana se transformó en horror absoluto. Sofía, gritó, y sin pensar, se lanzó hacia su hija. Pero el eco de la risa de las sombras resonó en su mente, sabiendo que esos susurros nunca desaparecerían, ni aunque ella lo intentara. Todo lo que logró fue un instante. El momento de decisión había llegado a su clímax. En su corazón, una nueva pregunta arrojó su sombra: ¿bastaría el amor para salvar a Sofía, o perdería a la única luz que le quedaba? La casa inhaló su angustia y, en ese instante, un grito ensordecedor rompió la oscuridad, y así, mientras su mundo se desmoronaba, la elección se tornaría en una trampa: la vida de su hija o su propia salvación. El tiempo se detuvo, y Ana comprendió que debía actuar. Pero en ese preciso momento, una revelación impactante emergió de las sombras, y una verdad devastadora la confrontó sobre su pasado. ¿Eres capaz de salvarlas a ambas?, preguntó la voz, y Ana sintió que la neblina volvía a envolverlas. La respuesta estaba de nuevo ante ella, y con cada sombra a su alrededor, una nueva pesadilla comenzaba a gestarse. El eco de su decisión resonaría en el silencio helado. ¿Sería suficiente o solo abriría más puertas al horror? Ana se lanzó hacia Sofía, el terror pulsando en sus venas como un motor embravecido. Su mente gritaba, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se sentía como una eternidad, el latido de su corazón resonando en la penumbra, opacando los burlones ecos de las sombras. Una ráfaga de aire helado la atravesó, y cuando sus manos finalmente encontraron el pequeño cuerpo de su hija, una grieta recorrió su pecho. Sofía había caído al suelo, y su aliento era un susurro apenas audible. «Mamá, ¿estás bien?». La inocente pregunta fue un puñal en su alma. «Ayúdame».
La súplica fue un grito ahogado, un eco de desesperación que rebotó entre las paredes. Los ojos de Sofía brillaban con una mezcla de confianza e incertidumbre, una mezcla que Ana conocía muy bien. Esa confianza había sido su escudo a lo largo de los años. Pero ahora, en ese instante aterrador, ¿cómo podría salvarla? Los murmullos crecieron en intensidad, burlándose de su angustia como aves de rapina sobre un cadáver. Las sombras danzaban, retorciéndose con un hambre voraz. Ana se levantó, con un frío que se deslizaba por su espalda, un roce que parecía hablar de secretos olvidados. «Ellos no me vencerán», exclamó, y la firmeza en su voz sorprendió incluso a las entidades oscuras. Por un momento, las sombras vacilaron, pero entonces comenzaron a acercarse. «¿Crees que el amor puede salvarlas a ambas?», susurró una figura, sus ojos vacíos como el abismo. «Te he dado una opción, Ana. La vida de tu hija o tu redención». El pulso de la casa se intensificó. La risa de las sombras la llenaba de más pánico. Ana sabía que no había tiempo. «Escúchenme», gritó, su voz resonante. «No me asustarán más. Mi amor es más fuerte que este horror». En ese instante, la figura se detuvo, su rostro se contorsionaba, y por un segundo, Ana vio algo diferente, una chispa de duda. Era como si su proclamación hubiera encendido una guerra interna en las sombras. Los ecos de risa se convertían en gritos de frustración mientras la luz se intensificaba, luchando por abrirse paso entre la oscuridad que las aprisionaba. Mientras esa batalla se desarrollaba, Ana sintió una sensación extraña, como un rugido dentro de ella que la impulsaba. «Soy más que un secreto. Soy el pasado y el futuro. No estoy dispuesta a perder esto». Un nuevo coraje la invadió, y se puso en pie, sintiendo la energía girar a su alrededor, pero cuando se volvió hacia Sofía, la pequeña se había levantado, con una expresión de asombro en su rostro. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz era pura inocencia, inquebrantable ante el horror que las rodeaba. Ana sintió un escalofrío. Algo no estaba bien, la conexión entre ellas parecía tambalearse. Algo dentro de ella comenzó a entender. Las sombras no solo querían a Sofía, había algo más profundo, algo que la ataba a la oscuridad de su pasado. Las figuras alrededor comenzaron a reír de nuevo, y Ana se dio cuenta de que la verdadera elección no era solo su amor por su hija o su deseo de redención. La verdad que había temido confrontar había vuelto, y las sombras la estaban manipulando, moldeando sus recuerdos en una trampa. «No soy solo un eco de mi padre. No soy lo que ellos dicen», gritó, y al hacerlo, sintió que una parte de sí misma se liberaba. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, inquietas, absorbidas por su grito. Ana, la figura grotesca se acercaba de nuevo, más exigente, más violenta. «Tu pasado no puede ser borrado. Tu elección es el final o el principio». Un eco se repitió en su mente, las elecciones de la niña desaparecida surgiendo entre sus recuerdos. Ana sabía lo que debía hacer. Sin embargo, ¿podría encarar la verdad que había escondido por tanto tiempo? La sombra a su alrededor se desfiguraba, comenzando a tomar forma de su pasado, y una pregunta penetrante la atravesó. «¿Estás lista para lo que vendrá?». La voz resonó con un terror y una promesa, y en ese instante, Ana supo que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, mientras el aire se desgarraba con la tensión, un nuevo susurro emergió. De la oscuridad, un consejo que venía desde lo más profundo. «Lo que hagas ahora tendrá consecuencias que nunca imaginaste». El corazón de Ana se detuvo, el sudor frío resbalaba por su frente. ¿Era posible que las sombras supieran algo que aún no comprendía? La elección se desdibujaba, el futuro de Sofía y su propia redención pendían de un hilo. La casa resonaba con el eco de sus decisiones, una sinfonía de terror y esperanza. «El momento se aproxima», murmuró el aire helado a su alrededor, y Ana comprendió que, al final, la oscuridad podría arrastrarla junto con lo que más amaba. ¿Lograría enfrentarse a su secreto más oscuro antes de que fuera demasiado tarde? El aire se tornó más denso, una niebla oscura que parecía cobrar vida mientras Ana luchaba por mantener la calma. Las sombras, antes danzantes y burlonas, ahora formaban figuras grotescas, distorsionadas por el terror que emanaba. «Cállate», se oyó susurrar en la oscuridad, «tus palabras son vacías, como tu amor».
Ana se estremeció, sintiendo cómo esas voces se aferraban a sus inseguridades, sus fracasos como madre, cada lágrima derramada en silencio. Sofía, mirando a su madre con esos ojos grandes llenos de confianza, hizo un paso hacia ella. «Mamá, ¿qué podemos hacer?» «Debemos enfrentar esto juntas», respondió Ana, afirmando su postura, aunque el temblor en su voz traicionaba su serenidad. «No podemos dejarlos ganar». Las sombras se juntaron, formando un torbellino de voces y risas desquiciadas. «¿Y qué harás así, madre? Solo eres un eco de tu padre, alguien que no pudo salvar a su propia hija». La figura grotesca se alzó, sus ojos vacíos escrutando a Ana como si pudiera penetrar su alma. Comparte su destino. Mientras esas palabras la golpeaban, la niebla comenzó a disiparse, revelando fragmentos de su pasado, risas lejanas, gris oscuro, una figura femenina que se desvanecía entre las lágrimas. Ana no podía evitarlo, esa imagen la atormentaba, su madre, atrapada por el horror en el que Ana había crecido. «Déjala en paz», gritó, pero el sonido se perdió entre los ecos de la risa. «Sofía». La voz se ahogó en su garganta. Volvió a mirar a su hija, cuya inocencia brillaba como una flama en medio del frío. «Tú tienes el poder, hija. Más que yo». Ana pensó en las noches en que había querido protegerla de su legado, de las sombras que amenazaban con devorarlas. «Mamá, si somos fuertes». Sofía había escuchado las leyendas, las advertencias sobre el pasado de Ana, la historia de una familia manchada por secretos oscuros. El recuerdo de su madre como una bruja perseguida por su propia historia la llevó a una confusión profunda. ¿Y si en la sangre hay poder? No. «Eso no es lo que quiero para ti», respondió Ana, notando cómo las sombras alrededor de ellas parecían escuchar, a la espera de su reacción. Pero la rebelión de Sofía encendió aún más su determinación. El aire se encendió de tensión. «¿Lo ves, Ana? La hemos tentado con el mismo veneno que te corrompió. Al final, todo lo que amamos puede ser nuestro peor enemigo». Un frío sordo se extendió por la habitación, el viento arremetió y hacía que los muros crujieran. Sofía miró a su madre, la desesperación en su rostro reflejando su lucha interna. «¿Qué eliges, mamá? ¿Tu salvación o la mía?» El dilema se cernía sobre ellas como un cuchillo afilado, el amor que había movido montañas en su vida o la verdad dolorosa que había tratado de ignorar. Ana comenzó a retroceder al pasado, recordó cuando su madre la había advertido sobre las brujas y los lazos familiars, sobre cómo esos lazos podían convertirse en cadenas. «¿Cuál es el secreto que guardas?» La figura grotesca dio un paso hacia adelante, sus ojos negros y vacíos ahora brillando de un modo macabro. «Dilo». Ana vio cómo las sombras querían devorar esos fragmentos de verdad, y todo en ella luchaba contra la revelación. Pero en ese momento, Sofía alargó su mano, arriesgando todo. «Mamá, por favor, no dejes que su sombra nos atrape». El corazón de Ana se estremeció. La luz de Sofía parecía desafiar la oscuridad. ¿Y si su hija estaba destinada a un destino aún más aterrador? Fueron condenadas por el mismo secreto que había aterrorizado a su familia durante generaciones. En ese instante, el aire se llenó con un eco ominoso. «El secreto no es solo tuyo, Ana. Es de las que vinieron antes y ha existido por siglos. Veamos si tu amor puede romper la maldición». Con un estallido de energía, las sombras cobraron vida, abalanzándose. Ana sintió un torrente de pánico, pero también un destello de esperanza al ver a su hija cerca de ella. «Sofía». Entonces, lo que había estado dormido en su interior se despertó con furia, un vendaval que retumbó la casa. Pero el terror no cedía, la oscuridad se cernía amenazante. «¿Serás capaz de enfrentar lo que te hemos ocultado?». La figura grotesca emitió una risa profunda que resonó por todo el lugar y, en el fondo, Ana supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Este es solo el principio, Ana». Esa señal era claro, las sombras querían su verdad. Las manos cálidas de Sofía apretaron las suyas. Justo cuando pensaba que podría enfrentarse a su destino, el eco de su propio secreto resonó con más fuerza que nunca. La casa se estremeció nuevamente, un grito apagado retumbando, y el mundo pareció detenerse.
Estaban listas para descubrir lo que realmente aguardaba en las sombras. Un murmullo casi imperceptible surcó el aire: la noche aún no ha terminado. El vendaval de sombras se desató con tal fuerza que el suelo vibró bajo los pies de Ana y Sofía. Las paredes parecían crujir como si la casa misma sintiera el miedo que emanaba de ellas. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, apenas audible entre el espanto que reinaba. «Concentrémonos», aulló Ana, aferrando la mano de su hija con todas sus fuerzas. El calor de Sofía era un ancla en medio de esa tormenta oscura. «Juntas, podemos enfrentarlo. Vamos a recordar hay poder en nuestra historia». Las figuras grotescas comenzaron a más cercanas, una representación distorsionada de su pasado. Eran caras conocidas, recuerdos y pesadillas que se entrelazaban. La abuela de Ana, una bruja condenada por su propio linaje, se alzaba entre las sombras. Su mirada acusadora parecía gritar que la culpa de los pecados del pasado pesaba sobre sus descendientes. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Ana, su voz resonando con un desafío que apenas ocultaba su quebranto. El eco de su miedo reverberó en la habitación. «Que el ciclo continúe», la figura grotesca respondió, la voz un susurro siniestro que parecía emanar del mismo corazón de la oscuridad. «Tu madre nunca fue capaz de liberarse, y tú tampoco lo serás. Eres solo un recipiente de su fracaso». Ana sintió como su corazón se encogía. La sombra de la historia familiar la atrapaba, la culpa pronunciada resonando en cada rincón. «No, yo no soy ella. Sofía merece más». Sus palabras, firmes, se elevaron entre el torbellino. «¿Qué harás para salvarla?», preguntó la sombra con burla. Como si una mano invisible le oprimiera el pecho a Ana, el miedo se volvió casi tangible. «Para romper la cadena, debes rebelarte. Esa es la única manera». Las luces parpadeantes comenzaron a desvanecerse, y el aire se volvió aún más frío. Ana miró a Sofía, y vio la mezcla de determinación y terror en sus ojos. El amor por su hija ardía como una llama en medio de la oscuridad que, como un puñal, atravesaba el núcleo de su ser. «Lo que hay en nuestra sangre no es solo un legado de brujería y maldición», dijo Ana, su voz al borde de la quiebra, «sino una fuerza que ha sobrevivido, que lucha. Y hoy la despertaré». A medida que las palabras fluían, un temblor comenzó en su interior, un antiguo poder, largamente olvidado, empezaba a resurgir. Las sombras retrocedieron, pero no sin gritar en agonía. «No puedes controlarlo. Es demasiado tarde. No puede ser». Sofía intentó desesperadamente, con lágrimas en los ojos, sosteniendo con fuerza la mano de su madre. «Mamá, no te vayas». Ana cerró los ojos, y en su mente se dibujaron imágenes de rituales olvidados, voces ancestrales que la guiaban en esta tormenta de horror. La oscuridad no podía contenerla, y su voz resonó con más fuerza. «Por el amor que siento, por la luz que hay en mí, romperé la maldición». Un grito de las sombras reverberó, un lamento profundo que mezclaba rabia y desesperación. Con un movimiento agotador, Ana levantó la mano hacia las figuras que aún intentaban devorar su esencia. «Yo, Ana, rompo la oscuridad con mi verdad». Las sombras comenzaron a desmoronarse, como ceniza llevada por el viento. La casa estalló en luz, una fuerza resplandeciente que deshacía la niebla, arrastrando consigo los relámpagos de esas almas atrapadas. Pero a su alrededor, aún permanecía una figura, encarnación de la verdad dolorosa. «Esto no ha terminado», resonó una última vez la voz de su abuela, «mientras haya oscuridad, la maldición vivirá». Y entonces, como un chispazo, la luz se apagó de repente, dejando a Ana y Sofía en un silencio sepulcral. El aire estaba teñido de incertidumbre, como si lo peor aún estuviera por venir. El eco de una risa burlona llenó la habitación, haciéndolas estremecer. «¿Qué has hecho, Ana?». «El ciclo puede haberse movido, pero no ha terminado todavía». Ana sintió que, detrás de ella, la oscuridad rugía más fuerte. La lucha no había acabado. La noche se cernía sobre ellas como una manta, y el verdadero horror de su legado aún estaba por revelarse. «¿Cómo romperemos esta maldición?». «De una vez por todas», preguntó Sofía, nerviosa. «Debemos enfrentar el secreto final, el que hemos ignorado tanto tiempo».
Mientras la casa crujía a su alrededor, Ana supo que el verdadero desafío se acercaba. Estaban dispuestas a enfrentar lo que había permanecido oculto en lo más profundo de su historia familiar. La oscuridad se cernía sobre ellas como un manto pesado, y el silencio se volvía opresivo. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si el sonido resonara en las paredes, como un tambor que advertía de un peligro inminente. Sofía, susurró con voz entrecortada, hay algo que no hemos visto, algo que puede ser la clave para romper esto de una vez por todas. Sofía, aterrorizada, apenas podía contener el temblor en su cuerpo. ¿A qué te refieres, mamá? ¿Qué más podemos hacer? La mirada de su hija, llena de miedo, le desgarraba el alma. En ese momento, Ana sintió que el peso del legado familiar caía sobre sus hombros, y luchó por no dejar que la desesperación dominaran. Las historias de nuestra familia están guardadas en el diario de mi abuela, empezó a recordar. Ella sabía más de lo que alguna vez nos contó. Los rituales, las advertencias, todo está ahí. Sus palmas sudorosas se apretaron en un puño. Debemos encontrarlo. Un crujido resonó desde el pasillo, como un recordatorio macabro de que la casa estaba viva, y no con la esencia de la vida, sino con la desesperación de las almas que habían sido atrapadas en sus muros. Ana podía sentirlas, como energías distorsionadas que se retorcían y anhelaban liberarse. Debemos ir al ático. Allí estará, afirmó, actuando más por instinto que por razón, con cada paso que daban, el aire se tornaba más denso, y las sombras parecían alargarse a sus espaldas, como si quisieran atraparlas nuevamente. Sofía, aferrándose a la mano de su madre, se sentía como un peón en un juego que no comprendía. ¿Y si lo que encontramos es más terrorífico de lo que imaginamos?, preguntó, jadeante. Ana se detuvo un instante, mirando a su hija. Si encontramos la verdad, quizás podamos cambiar nuestro destino. Pero en el fondo de su pecho, una voz interna le advertía que desenterrar secretos podría traer más terror del que ya conocían. Llegaron a la escalera que conducía al ático. La madera crujía bajo sus pies, cada paso parecía un eco de advertencia. Mamá, ¿y si no hay nada bueno allí? Tal vez sea parte de la maldición. Sofía murmuró, el miedo goteando en su voz. Las sombras quieren que tengamos miedo, dijo Ana firmemente. No podemos dejarlas ganar. Somos más fuertes de lo que creemos. Con ese pensamiento, comenzó a subir las escaleras, con Sofía pisándole los talones. El ático estaba sumido en la penumbra, lleno de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Un viento gélido surgió de la oscuridad, como si el lugar tuviera aire propio. El diario está en la vieja baúl, lo recuerdo, dijo Ana mientras buscaba a tientas entre las sombras. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras se acercaba al baúl. La madera astillada parecía crujir en protesta. Cuando lo abrió, una nube de polvo se levantó, acariciando su rostro con el sabor de lo olvidado. Allí, en el fondo, estaba el diario, cubierto por un velo de años sin ser tocado. Ana lo levantó con cuidado, sintiendo una corriente de electricidad atravesar su cuerpo. Esto es, su voz se apagó mientras pasaba las páginas amarillentas, revelando secretos oscuros y perturbadores. Entidades, rituales, y nombres que parecían retumbar con la fuerza de antiguas maldiciones. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Sofía, la curiosidad peleando con el terror. Aquí hay algo sobre un sacrificio, murmuró Ana, aterrorizada al leer esas palabras. La única forma de romper la maldición, la emoción ahogaba su voz. ¿Sacrificio? Sofía palideció, tragándose un grito. ¿Qué significa eso? Ana comenzó a temblar, sintiendo que un frío helado recorría su cuerpo. No sé, pero parece que hay algo que tenemos que hacer, algo que tal vez involucra a la luz y a la oscuridad. Pero hay un precio justo. Entonces, una sombra masiva se deslizó por la habitación, cortando el aire y llenando el espacio de desesperación palpable. Ana sintió su piel erizarse. No tenemos tiempo, gritó. Debemos actuar ahora. La risa burlona de su abuela resonó en su mente, como una advertencia. No te dejes engañar, Ana. La oscuridad puede disfrazarse de luz y, de repente, el silencio se rompió.
Un grito desgarrador atravesó el aire, desatando otro vendaval de sombras, rodeándolas y atrapándolas en la espiral del horror. Mamá. Sofía casi perdió el equilibrio, y en un instante, Ana supo que lo que habían desatado era solo el comienzo. ¿Qué haremos, entonces?, preguntó Sofía, el pánico asomando a sus ojos. Mujer, debes hacer lo que nunca imaginaste, pero la verdad podría costarte más de lo que estás dispuesta a pagar. La voz de su abuela resonó nuevamente, haciendo eco por el ático. Con cada letra que leía, una nueva revelación se aproximaba, y el precio del sacrificio podría ser mucho más que sus propias vidas. Todo depende de nosotras, dijo Ana, decidida, pero ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar para liberar nuestras almas del pasado? Mientras la oscuridad avanzaba, el futuro se tornó incierto. Su destino pendía de un hilo, y el verdadero horror se avecinaba, listo para desvelar su última carta. La oscuridad en el ático se tornó casi palpable, las sombras se movían como serpientes a su alrededor. Ana sabía que el sacrificio mencionaba un precio, pero la ambigüedad del texto la llenaba de terror. No quiero enfrentarlo, Sofía. No sé si valga la pena. La duda la paralizaba, y el eco del grito resonaba en su cabeza. Mamá, debemos hacerlo. No podemos seguir viviendo así, insistió Sofía, su voz pura y decidida. La valentía de su hija le dio fuerzas. Tienes razón, cariño. Si hay alguna posibilidad de romper esta maldición, debemos intentarlo. Ana apretó el diario, decidida a enfrentar lo que se avecinaba. Las sombras continuaban formándose en la penumbra, envolviendo el espacio con un frío aterrador. Ana sintió un cosquilleo de ansiedad recorriendo su espalda. Lo que hagamos ahora es irrevocable. Debemos elegir el tipo de sacrificio que estamos dispuestas a hacer. Las páginas del diario susurraban a su alrededor, invitándolas a descubrir más. Ana se concentró, pasando sus manos por los nombres y rituales escritos. Cada palabra la acercaba más a la verdad oculta. Aquí, entre estos rituales, dice que debemos invocar la luz interior para protegernos. Pero, hay un peligro. Solo una de nosotras puede sobrevivir a eso. ¿Solo una? Los ojos de Sofía se agrandaron. No puedo dejarte hacer eso, mamá. La idea de perder a su madre llenaba su corazón de pavor. No, no estoy dispuesta a permitirlo. Vamos a encontrar otra forma. Pero a medida que terminaba la frase, un imponente eco surgió de las sombras, como si la casa misma reclamara su historia. Ana, tú eres la elegida. Es tu carga, no la de Sofía, resonó una voz profunda, burlona y cargada de dolor. Era como si los ecos de las sombras se burlaran de su unión. Sofía, miró a su hija con profundidad, tú fuiste mi luz, siempre. Aunque pueda costarme la vida, prefiero sacrificarme que perderte a ti. Las sombras comenzaron a rodearlas, acercándose, como si quisieran devorar cualquier vestigio de la esperanza que aún quedaba. Ana se plantó firme, levantando el diario. Por nuestra sangre y nuestro linaje, exijo mi verdad. Nuestro amor es más fuerte que esta maldición. Las sombras se sacudieron, gritando con violencia y rabia. El velo de la oscuridad pareció romperse por un instante. La casa dejó de temblar y el aire se volvió más denso. Desde la penumbra, una luz cálida comenzó a filtrarse, como el amanecer tras una tormenta. Atrévete a olvidar tu pasado, y permite que el amor, no la culpa, guíe tu camino, resonó la voz ancestral, un eco de esperanza, y por un momento, Ana sintió que podía cambiar el rumbo de su historia. Recuerda que el sacrificio no siempre significa perder. A veces, significa renacer, susurró el viento, mientras el miedo empezaba a desvanecerse lentamente. Con un último suspiro, Ana se permitió dejar ir la culpa, liberando su alma. Una luz intensa la invadió, chocando contra las sombras. Sofía, mirándola con temor, extendió su mano hacia ella. Mamá, no. No, cariño. Tu futuro es brillante. Estoy aquí por ti, y siempre lo estaré. Mi sacrificio te dará fuerza. Las sombras gritaron en desesperación, pero algo cambió en el aire. La luz se expandió aún más, cubriendo la habitación con un brillo celestial. Ana sintió su esencia elevarse.
Con un último grito de amor, se unió al resplandor. El espacio se llenó de una energía vibrante, y la casa crujió como si liberara décadas de penurias. Recuerda, no hay que temer al pasado, solo enfrentarlo. La oscuridad no puede tocarte mientras el amor te rodee, resonaron las palabras de las ancianas. Cuando la luz finalmente disipó la oscuridad, Ana sintió el calor de una nueva esperanza. Sofía, sorprendida, observó cómo el entorno cambiaba, el aire volviéndose suave y acogedor. Al mirar hacia el lugar donde su madre había estado, solo había luz. Ana había renovado su amor, había roto la maldición. Las sombras no eran más que ecos lejanos, y el hogar, aunque lleno de historias dolorosas, renacía en paz. «¿Mamá?», Sofía susurró, sintiendo una cálida brisa. En su corazón, sabía que su madre nunca la abandonaría. Con esa verdad, la niña se dio cuenta de que la historia de su familia había cambiado para siempre. Ahora, el futuro era suyo para escribir. Las sombras habían fracasado. El verdadero horror había sido superado por el amor inquebrantable de una madre. Sofía sonrió y miró hacia el horizonte, alzando su mano hacia la luz, lista para lo que vendría. Mientras tanto, una advertencia susurrada entre los vientos aún permanecía: mientras haya oscuridad, la lucha nunca se detiene. Pero esa sería otra historia para vivir en un nuevo albor. No te vayas, porque este es el momento para que tú, como verdadero fan, muestres tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal ahora mismo para no perderte nuestras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido fascinante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impresionante resolución. Hazlo ya, el tiempo se agota.